Hola a todos, mi nombre es Freddy Andrés Márquez Marín, pertenezco al curso de microprocesadores y controladores de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El video trata sobre desarrollar el software de microprocesadores. Vamos entonces a comenzar a ver una terminología básica para poder entender el desarrollo del video. ¿Qué es un microprocesador? Es un chip que ejecuta los programas, lleva a cabo múltiples cálculos, comparaciones numéricas y transferencia de datos como respuestas a peticiones de los programas almacenados en las memorias. Los componentes de un microprocesador: tenemos la unidad de control, interpreta las instrucciones y genera las señales de control para que sean ejecutadas de acuerdo a la necesidad de lo programado. La ALUD, unidad aritmética y lógica, sigue las órdenes de la unidad de control, recibe los datos de memoria, realiza las operaciones con ellos de acuerdo a sus compuertas lógicas, como por ejemplo AND, OR, SOR, NOT, y guarda estos en una ubicación de memoria. Los registros son unidades de almacenamiento de alta velocidad que permiten almacenar la información necesaria para su procesamiento. Los bus o buses son canales de comunicación entre todas las unidades del sistema. Estas se encuentran interconectadas entre sí y a través de ellos se transporta la información. Puertos de entrada y salida son las interfaces de conexión con los demás componentes del sistema. Se identifican mediante una dirección, pudiéndose leer datos y escribiéndose sobre ellos o sobre él. Los procesadores matemáticos son muy importantes ya que permiten hacer cálculos matemáticos con punto flotante. Esto permite acelerar la ejecución de cada uno de los programas o subprogramas. Bueno, para ello utilizamos un lenguaje ensamblador. ¿Y qué es un lenguaje ensamblador? Para que el programa pueda interpretar las instrucciones existe el lenguaje ensamblador. Este convierte los nombres simbólicos de las instrucciones en código de máquina, o sea, código binario, 1, 0, ceros, 1, etc. Bien, vamos a desarrollar entonces un programa que nos permita hallar el área de un trapezoide cuando ingresamos información a través de ¿qué? Del teclado. Para ello, debemos primero conocer la teoría matemática. La teoría matemática de cómo hallar un área de un trapezoide consiste en: el área es igual a la base del triángulo 1 por la altura del triángulo 1, esto dividido entre 2, vamos a sumarle la base del triángulo 2 por la altura del triángulo 2 dividido en 2. Tenemos entonces que la ecuación nos lleva a que el área del trapezoide es igual al área del triángulo 1 más el área del triángulo 2. Diseñé una imagen para entender cuál es el área del trapezoide que se observa a la derecha de la pantalla inferior. La programación que vamos a llevar al software: vamos a ejecutar el programa ingresando los siguientes valores enteros reales. Vamos a decir que la base del triángulo 1 es 12, la altura del triángulo 1 es 8, la base del triángulo 2 es 11 y la altura del triángulo 2 va a ser 6. El programa debe encontrar primero el área del triángulo 1, que es A1, y sumarla al área del triángulo 2 encontrada, que es ¿qué? A2. Entonces, área del triángulo 1 con los ejercicios que habíamos puesto nos da que es 48. 12 por 8 dividido 2 nos da igual a 48. Para el área del triángulo 2, que es la base por la altura dividido 2, 11 por 6 dividido 2, 33. Y al final el programa lo que va a hacer es que nos va a hallar el área de trapezoide con una suma: 48 más 33, 81. Dentro de la programación, teniendo claro cuáles son los pasos matemáticos, vamos a recordar que las instrucciones deben ser escritas en el programa mediante el ingreso de datos por el teclado utilizando Simulproc. En este programa utilizaremos lenguaje ensamblador, donde podemos observar cada proceso interno de ejecución del programa. El software simulador trabaja con constantes variables en binarios y las posiciones de memoria o direcciones en sistema numérico hexadecimal. Veamos entonces cómo es la simulación y cuál fue el código utilizado. Para ello vamos a utilizar el software Simulproc. Vamos a utilizar primero el editor de texto 2. Ya tenemos aquí previamente cargado el trapezoide.
donde tenemos el programa. El primer encabezado nos dice que curso de microprocesadores y microcontroladores, unidad 1, paso 2, desarrollar el software de microprocesadores, estudiante Freddy Andrés Márquez Marín, código 10932207784. Presentamos este video para el tutor Manuel Enrique Wagner del grupo 50. El programa Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Vamos a describir cada una de las instrucciones o argumentos que necesita el programa de código ensambler. CLC, esta instrucción hace que AX se vuelva 0. MSG es la instrucción que muestra un mensaje en pantalla para hacer más amigable la interfase. Programamos 3 mensajes. Bienvenido, este programa le permite hallar el área de un trapezoide. Si se tiene la ecuación, describimos la fórmula de la ecuación. Ingresa y ahorita le hacemos un llamado al usuario que va a manipular el programa para que ingrese el valor de A1 para hallar el área del triángulo 1. Entonces la instrucción LTD nos muestra ese mensaje y lee el valor del teclado y lo lleva al registro AX. Move 029 AX, la descripción es que copia el valor almacenado en el origen del destino, y o el destino o el origen pueden ser el registro o direcciones. LTD ingresa el valor de la altura H1 para hallar el área del triángulo 1. Nos mueve la posición de la memoria a la posición 02A. Luego volvemos a informarle al usuario que registre a través del teclado la posición de B2 para hallar el área del triángulo 2. Nos mueve la posición de memoria y así para hallar también la altura de H2. En esta parte del diseño especificamos el cálculo del área del triángulo 1. AECMove 029 mueve el valor del lado del triángulo al registro AX. En este momento, con la instrucción mul, con el argumento mul, vamos a realizar la multiplicación de los lados A por B del triángulo 1. La instrucción EAP es el protocolo de los lados A1 por H1 del triángulo 1. Esto lo que me permite es escribir en pantalla el contenido del registro AX. Para eso usamos el argumento div, que divide el producto de A por B en 2 para obtener el área del triángulo. Volvemos a utilizar la instrucción EAP, que nos permite decir en pantalla la instrucción o las operaciones que ya habíamos ejecutado, como por ejemplo el área del triángulo 1 es. Ahora vamos a mover la posición a la 0.51 de memoria para ubicar el valor del área del triángulo 1 en la posición 0.51. Este mismo procedimiento en diferente posición de memoria lo realizamos para hallar el área del triángulo 2 en esta parte. Ya por último, vamos a decir a través de la instrucción ADD, instrucción que permite realizar una suma, que nos sume el área del triángulo 1 con el triángulo 2. Por último, usamos un mensaje en pantalla para que nos muestre esta instrucción EAP y finalizamos el programa con HLT. Vamos entonces a llevar esto al editor de texto 1, lo cargamos, lo vamos a llevar a memoria y nos revisa si hay algún inconveniente con el código. No nos arrojó inconvenientes, entonces vamos a utilizar ahorita el programa. Vamos a darle una velocidad considerable para poder ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo y vamos a decir que nos muestre el proceso. Voy a maximizarlo para que lo podamos ver y efectivamente nos dice bienvenido. Este programa le permite hallar el área de un triángulo. Listo, entonces nos va a decir acá, de un trapezoide, perdón. Ingrese el valor del lado A1 para hallar el área del triángulo 1. Entonces habíamos dicho en la presentación que íbamos a ingresar el código 12. Vamos a darle entrada del dato. Ahora nos dice que ingrese el valor de la altura del triángulo 1 para hallar el área del triángulo 1. Vamos a colocarle 8. Enviamos el dato. Nos pide que por favor ingresemos el valor del lado de B2 o del triángulo 2. Vamos a ingresarle 11. Y ahora por último vamos a ingresarle la altura del triángulo 2, H2. Vamos a ingresarle el valor de 6.
En este momento se está haciendo la ejecución del programa, las operaciones matemáticas, y vamos a empezar que nos arroja que, vamos a darle aquí salida, los bits encontrados, y nos dice, primero, que el producto de los lados A1 por H1 del triángulo 1 es 96, el área del triángulo 1 es 48, que el producto de los lados B2 por H2 del triángulo 2 es 66 y que el área del triángulo 2 es 33. Sumando las dos áreas del triángulo 1 y triángulo 2 nos da que el área del trapezoide es 81. Con esto confirmamos que la ejecución del programa se ejecutó correctamente, según lo teníamos nosotros predispuesto en nuestra programación inicial. Por último, vamos a las conclusiones. Las conclusiones dicen que al finalizar el desarrollo del paso 2 se destaca como factor importante el uso de aplicaciones como Simuprop. Permite mediante el lenguaje ensamblador realizar simulaciones a problemas específicos, ejemplo de ellos utilizando registros de propósitos generales. La metodología utilizada del paso 2 cumplió con las expectativas del curso para esta unidad, logrando entregar un producto final de programación de un microprocesador de bajo nivel para una tarea sencilla. No se tuvieron limitaciones para el desarrollo de la actividad, utilizamos conocimientos geométricos y matemáticos para así realizar los registros y argumentos a la programación para llegar al resultado de calcular el área de un trapezoide. A todos muchas gracias por la atención. Hasta luego.